Próximo episodio, Guillermo Laguna, doctor de la Universidad de Nuevo León, para hablarnos de temas urbanísticos. Estaremos apoyándolos en la conformación de proyectos urbanos, todos los procesos y gestiones para su autorización. No te lo pierdas. Auditorio, muy buenos días. Nos da un gusto estar con ustedes nuevamente. El día de hoy traemos un invitado especialista en el temas de urbanismo, ¿sí? Y vamos a entrar un poquito a fondo toda la parte que está relacionada con el desarrollo inmobiliario y el urbanismo. Guillermo Laguna, mucho gusto, gracias por acompañarnos. Al contrario, Alex, muy amable, muy agradecido por la invitación. Aquí estamos a la orden. Qué bueno, me da mucho gusto que te hayas dado el tiempo en tus 1000 ocupaciones actuales. Y Sí, pues para el público y la audiencia que no te conoce, platícanos quién es Guillermo. Bueno, mi nombre es Juan Guillermo Laguna Ortiz. Soy arquitecto. Tengo maestría en planeación urbana y doctorado en filosofía con orientación en arquitectura y asuntos urbanos, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Yo soy del estado de Hidalgo, pero tengo más de 30 años aquí en Nuevo León. Viví un periodo también importante, 20 años en Matamoros. Tuve ahí una participación local, pues como presidente del Colegio de Arquitectos de Matamoros. También tuve la oportunidad de participar como funcionario público, fui secretario de Desarrollo Urbano en la ciudad. Y bueno, siempre me ha gustado desde muy joven o pequeño la arquitectura y eso me condujo a estudiar, en este caso, el área de planeación urbana. Excelente. Entonces, pues ya una trayectoria con ese enfoque, ¿no? Arquitecto, casi siempre en temas de... Sí, la planeación siempre me ha llamado la atención, la planeación urbana siempre ha sido bueno, primero que nada fue la formación de arquitectura, ¿no? En esa gama de oportunidades que tenemos dentro de la arquitectura, me gustó la disciplina de la planeación urbana. Excelente. Y entrando un poquito ya en el tema, Guillermo, quisiera preguntarte, para la gente que de plano no tiene a lo mejor ese conocimiento, ¿qué es un plan de desarrollo urbano? Ok, déjame también comentarte también. Al día de hoy yo me dedico a la consultoría urbana. Tengo una empresa que se llama Más Consultores Urbanos, SADCB, y bueno, estamos en esa colaboración de poder apoyar, asesorar en cuanto a los temas urbanos, como bien lo comentas. En este caso, la pregunta concreta sobre el plan de desarrollo urbano, pues esto es más que todo un documento técnico normativo que nos indica ahí el planteamiento de cómo desarrollar una ciudad en un orden territorial. Y bueno, eso va estipulado en lo que es el plan de desarrollo municipal de cada entidad federativa. Y estos generan lo que refieren algunas acciones de desarrollo urbano y por lo general por ley se actualizan cada 3 años. Ok. Y eso es en todos los municipios. Sí, en todos los municipios, obviamente esto es parte de lo que comprende pues la planeación urbana en contexto técnico normativo. Ok. ¿Y qué orden de importancia tiene este documento respecto al desarrollo urbano en las ciudades? Bueno, partimos de algo muy importante, que es la Ley de Asentamientos Humanos, el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano. A nivel nacional, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial es donde se emanan todos estos reglamentos, estas leyes, y obviamente cada municipio tiene la facultad de poder generar, ordenar y destinar sus usos del suelo. Ok, excelente. Y digo, gracias por tu colaboración o participación en el sentido que nos haces ver un poquito más allá de lo local, ¿no? Sí. Guillermo, por ejemplo, en el caso de de la gente que desarrolla, ¿sí? Si fuera el caso yo práctico que quiero hacer un desarrollo, pues ya sea vertical o horizontal, ¿qué ocupo? ¿Cuál sería el primer paso? Bueno,
Primero que nada, conocer en general o en un contexto urbano lo que se define como un proyecto urbano, como tal. Este es, se genera una escala intermedia de lo que refiere a un fragmento urbano, un espacio, un terreno, un predio, en donde con ciertas características no constructivas, sino generas primero un anteproyecto arquitectónico y va mezclado o considerado dentro del paisajismo en su entorno actual. El medio físico es muy importante tomar en cuenta de acuerdo a las especificaciones que tú consideres llevar en un proyecto. ¿Y ese proyecto cómo se conforma? Ese proyecto, primero que nada, debes generar una serie de factibilidades. Eso te las emite los municipios en cada una de sus entidades. Generas factibilidades de uso de suelo. Tú primero defines qué edificio, qué proyecto arquitectónico tendrías o deberías de considerar desarrollar. Pides las factibilidades de uso de suelo como tal, de acuerdo a lo que marque los lineamientos de cada municipio y obviamente también por ejemplo, como Comisión Federal, Junta de Agua y Drenaje, todas las factibilidades de servicio que puedan generar también en el entorno donde se localiza el predio. Es muy importante tomar todo en consideración, su ubicación, para poder considerar ya y trabajar un proyecto como lo pretendan llevar a cabo. Es muy importante siempre poder trabajar dentro de esas áreas funcionales o arquitectónicas, hablando ya como tal, que el proyecto tenga cabida en el espacio público. O sea, el espacio público tiene que ser una situación muy apremiante a cada proyecto que puedas tú desarrollar. Es buscar la forma de poder tener esa eficiencia de usos del suelo en cuanto a diferentes aspectos como lo económico, lo social, lo urbano, la movilidad. O sea, ese proyecto tiene que ser, perdón, previamente analizado y generado las mayores fortalezas del mismo. Sí, y digo, veo esta parte en el sentido que los municipios o los gobiernos buscan que haya una armonía en la ciudad, ¿no? Que no esté tanto, o que no haya una mezcla de a lo mejor industrial al lado Sí, de claro. muchas casas no sé, una plaza comercial en un lugar que a lo mejor, pues, viendo el mercado no va a funcionar y se va a quedar en un edificio vacío, o sea, yo me imagino que va hacia ese sentido. A eso se refiere la factibilidad de uso de suelo. Primero que nada es saber si efectivamente donde localizas el predio es factible desarrollar el proyecto de vivienda, por ejemplo, ¿no? Algunas ocasiones existen corredores urbanos donde te da esa accesibilidad en usos mixtos. Y bueno, ahí es una combinación del proyecto como tal, pero particularmente es la factibilidad de uso de suelo que te debe permitir conllevar el proyecto. Ok. Y Guillermo, ya una vez que sabemos cómo se conforma este proyecto, ¿cuál sería la gestión y trámite que lleva? Bueno, se trabaja en un anteproyecto, se hacen los análisis preliminares, se generan toda una cuestión de áreas, vas construyendo arquitectónicamente el proyecto como tal, lo presentas en una carpeta o expediente técnico donde tú anexas todo lo que es las previas como factibilidades de uso de suelo, los oficios de escrituración, que el predio corresponda exactamente a lo que marca la escritura, todo ya lo que es un expediente técnico y se pone a consideración de las ventanillas en desarrollo urbano de cada municipio. Entonces ya ahí presentas el proyecto y le dan un seguimiento de revisiones para poder considerar una autorización o un permiso de construcción. Ok. ¿Y ese trámite cuánto puede tomar? ¿Cuánto puede tardar? Bueno,
Ahí es muy importante señalar que en cada una de las ventanillas de lo que corresponde el área municipal, pues sí es un poquito tardado porque revisan exhaustivamente que el proyecto cumpla dentro de los parámetros normativos. Esto es muy importante porque existe, en el caso de la edificación horizontal, los fraccionamientos, pues obviamente existe la ley de fraccionamientos donde tienes que cumplir de acuerdo a cada tipo de lote o propuesta de lotificación en sembrado de diferentes tipos de fraccionamientos, es donde debes de ir cumpliendo la normativa. En caso de edificación vertical, obviamente también tienes que considerar ahí ciertos parámetros técnicos normativos en cuanto al coeficiente de utilización, al coeficiente de absorción, al coeficiente de ocupación del proyecto. O sea, es una serie de cuestiones técnicas que ameritan una revisión en cálculos y en un cumplimiento de acuerdo a la norma y la ley. Y obviamente todo eso es muy importante cumplir previa para que cuando tú ya presentes la carpeta técnica o el expediente técnico para su revisión, exista esa homologación de criterios, porque muchas veces la facultad que le da a la autoridad municipal, por supuesto que le permite hacer las revisiones y las observaciones al inversionista o al propietario en este caso, pero también es muy importante que el desarrollador tenga dentro de su staff gente especializada para que pueda entender el mismo idioma, el mismo lenguaje e ir considerando esas observaciones y solventando esas observaciones que le hacen. Ok. Y entonces el tiempo puede ser muy variable. El tiempo varía, dependiendo ahí también la capacidad que se tenga en cuanto a los expedientes que ellos tengan por revisar. Dan algunos plazos de, no sé, de un mes, dan 15 días, no lo sé. A veces se excede un tanto más cuando los proyectos ameritan esa revisión como debe de ser, ¿no? Entonces, sí es un poquito tardado. Sí es un poquito tardado, pero al final de cuentas, pues la expectativa es que tú cumplas con lo que ellos te piden y que esto posteriormente amerite la autorización. ¿Y tendrá que ver que entre más grande el proyecto, más se tarda? ¿O no, Relativamente o no necesariamente? debe de ser, porque no es lo mismo pues un permiso de una construcción de casa habitación, por ejemplo, que algún particular pueda generar esa solicitud, a un planteamiento de un proyecto de edificación vertical o simplemente a un fraccionamiento, ¿no? Donde tienes, aunque son casas tipo, sí tienes que revisar todo lo que es un plano ejecutivo, ¿verdad? Claro. Entonces sí se tienen diferentes periodos de autorización o de términos para su autorización. Okay. Y hablando del tema urbanístico, ¿qué hace o cuáles son las características de un buen proyecto desde un punto de vista urbanista? Bueno, mira, partimos como te lo comentaba, principalmente debe de ser un predio donde se enclave o donde se considere su entorno físico. Es muy importante eficientizar lo que refiere las actividades de uso de suelo, la infraestructura y su crecimiento en lugares a través de grandes espacios. O sea, el espacio público es muy importante, el medio físico es muy importante, la morfología, el estudio previo del terreno natural, todo eso es muy importante para que esto pueda llegar a ser un detonante en el proyecto, ¿no? Okay. Siempre, en razón de lo que concierna un proyecto como tal, debe ser tomado en cuenta el entorno físico. Entonces, para poder crear esa cohesión social, ese esparcimiento o esos espacios públicos ad hoc a lo que es un proyecto como tal, siempre tiene que existir esa revisión, esa consideración para generar un poquito o generar una mejora de calidad de vida. Y por otro lado, o la parte opuesta, ¿cuáles ves que sean las problemáticas, perdón, cuáles son las problemáticas por las cuales no se desarrolla un buen proyecto
desde el punto de vista urbanista? Bueno, son situaciones quizá principalmente porque son espacios o terrenos que tienen o que carecen de una factibilidad de uso de suelo principalmente, que son localizadas en zonas bajas, zonas inundables. Eso son es un problema mayor cuando existe un desconocimiento de, por ejemplo, de un propietario, de un inversionista, que adquiere predios que tienen diferencia en cuanto a su contexto, a su conformación más bien. Eso genera un problema y muchas veces no respetamos o no se respeta los lineamientos donde no es permitido. ¿Ok? Aunque tú trabajes y tengas generado un proyecto interesante como tal, lo puedes poner y se ve en muchas ocasiones cómo se ve expuesto las construcciones en barrancos o en cerros que probablemente dentro de lo que es el cumplimiento de constructivo genera una problemática porque están expuestos a un alto riesgo, Okay. ¿verdad? Entonces, eso es lo que no generaría ningún proyecto exitoso, simplemente generan cierta situación de riesgo en cuanto a la gente que pudiese habitar ahí. ¿Y qué opinas o qué piensas tú de la aportación que hacen los desarrolladores al entorno? En cuanto a su proyecto, Sí. como área común, Ujú. bueno, creo yo que actualmente se vienen desarrollando algunos proyectos, por ejemplo, de vivienda, en los cuales les dan un valor agregado a lo que es las áreas comunes, ¿no? Particularmente me refiero a que hoy en día ya la oferta en sentido de un sembrado de lotificación al margen de el lote tipo, por decirlo Ujú. así, 200 metros cuadrados, 300 metros cuadrados, que pudiese ser el lote tipo en un sembrado de un fraccionamiento privado, residencial. La mayor oferta se pretende al considerar las áreas comunes que hoy en día ya consideran pues áreas jardinadas, áreas con ciertos juegos interesantes, albercas, áreas que ya generan una conformación interna para la comunidad, por decirlo así. Eh, Anteriormente, uno de esos problemas era precisamente el porcentaje de donación. No se consideraba como tal. Muchas veces se hacía o se consideraba un porcentaje pues raspando el cumplimiento de lo que la norma te indicaba, ¿no? Entonces, creo yo que hoy en día es más notorio esa oportunidad que se brinda al desarrollador o el desarrollador a en este caso, pues a la gente, ¿no? Que Sí. adquiere las casas. Es una cuestión que se viene marcando, creo que bien, y obviamente eso es parte del cumplimiento que se viene dando normativamente. Ok. Guillermo, he visto en pocas ocasiones y en pocos lugares eh, espacios públicos que mencionan que fue a través de aportaciones federales, gubernamentales, etcétera. ¿Qué programas o qué instituciones o qué medios existen para poder hacer esas transformaciones en los espacios públicos? Mira, es muy interesante, por ejemplo, en comunidades preestablecidas donde existan espacios públicos. Existen a nivel federal programas como el de rescate de espacios públicos, que son aportaciones o son más bien recursos etiquetados de parte de la Secretaría de Desarrollo Territorial, SEDATU, donde los municipios gestionan a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano ese tipo de recursos.
previamente ellos ya tienen que trabajar un proyecto o anteproyecto que se permita presentar para que se pueda validar esa aportación al municipio. Okay. Y es donde internamente el municipio hace sus revisiones, por ejemplo, a través de sectorizaciones o colonias de escasos recursos o simplemente donde el parque público requiere pues una regeneración, una atención mayor a darle otro aspecto. Y por ello es que ese tipo de recursos federales etiquetados específicamente para ese tipo de parques, el municipio gestiona. Y es por ello que se baja ese recurso. Muchas de las veces este tipo de recursos pueden ser bipartitas o tripartitas. En este caso participa tanto el gobierno municipal como la iniciativa privada y la misma comunidad. Entonces, se le da la atención debida a parques que requieran esa atención. Y se ha dado mucho ese tipo de inversiones porque ya le cambias el contexto a ciertas áreas públicas y es donde se crea pues un poquito más de confianza, se crea una cohesión social y la gente y los niños salen a disfrutar un poquito más del espacio público, ¿no? Me hablabas hace rato antes de iniciar que hay proyectos donde interviene desarrollo, o sea, bueno, el gobierno, institución privada, comunidad. Sí. ¿Cómo le llamas a esa integración de proyectos? Es una participación tripartita. Okay. Es particularmente cuando se consideran tanto gobierno municipal como inversionistas privados y la misma comunidad como tal. O puede ser la participación bipartita cuando existen desarrolladores que tienen algunos predios interesantes que hacen esa sinergia con gobierno municipal y es un ganar-ganar, por decirlo así. Entonces, eso es lo que crea un contexto urbano de mayor, de mejora en cuanto al espacio público. Fíjate que hay un fenómeno muy interesante respecto a eso y a lo mejor lo vas a ubicar, el Distrito Tech. Para allá iba, de hecho te lo iba a comentar como tal. Me encanta la verdad lo que se ha logrado. Esos son proyectos o programas parciales urbanos que se estudian, que se analizan, que se buscan regenerar, son áreas específicas donde se les recrea un poquito el contexto urbano y se le da una mayor connotación en particular de una forma regenerativa. Ahí es donde ya puedes considerar un espacio, un entorno donde puedes decir, bueno, vamos a crear una vialidad mayor, un parque mayor, le vas a dar un poquito de mayor atención al peatón, ya no tanto al auto. O sea, se crea un proyecto muy interesante donde ya los aspectos en términos de urbanismo, donde creas economía, en el aspecto social para la gente, la movilidad, el transporte. Todo eso es una gran ventaja ya de considerar este tipo de programas parciales como denominados como distritos. Y son los ejemplos que hemos visto aquí en la ciudad, que eso es muy interesante para la misma. Fíjate, muy interesante y muy inteligente, porque, por ejemplo, en este caso el TEC de Monterrey, que tiene muchas propiedades en la zona, al detonar una mejora en los vecinos, en los espacios, en las banquetas, en toda la transformación que se generó, que se está generando, porque continúan los parques y todo, la verdad, se vio el cambio. Naturalmente, la plusvalía y el valor de la tierra en esa zona, pues se va arriba. Sí, definitivamente. Y pues ahora sí que los metros cuadrados que posee el TEC de Monterrey en esa zona son muchísimos. Entonces, simplemente yo veo como que hizo una actualización a su mismo campus. Es una reactivación. Pero con un fin social. Sí, claro. Sí, definitivamente. Esos proyectos como tal implican ciertos aspectos. Definitivamente. Incluso se consideran redensificaciones, porque por lo general ya son
construcciones que tienen un limitado espacio constructivo. Okay. Entonces, todo en contexto general entra en un plan de decir, bueno, aquí se regenera la vivienda, el comercio, la vialidad, el espacio público, o sea, es todo en un contexto general que le das una reactivación y los enfocas a otra perspectiva. Obviamente esto genera una mayor plusvalía. Claro. Y la gente es la que está más feliz, ¿no? Porque pues son proyectos que son necesarios. Sí. Exactamente. Que se deberían de replicar. Sí. Oye, Guillermo, respecto, y vámonos a un punto a lo mejor un poquito más general, ¿cuáles son algunas ciudades que podríamos mencionar y que ejemplifiquen una buena planeación urbana? Mira, a nivel nacional, la ciudad con mejor traza urbana son Los Mochis, en Sinaloa. De ahí, por ejemplo, vienen ciudades con mejor movilidad de transporte, mejor planeación urbana, como Guadalajara, como Saltillo, León, por decir algunas. A nivel mundial, pues la número uno ha sido Canberra en Australia, el ejemplo mundial como ciudad o mejor traza o mejor ciudad planificada. Y bueno, de ahí obviamente Nueva York, Manhattan, Brasilia, son ciudades que representan un urbanismo, una planificación muy marcada y que de ahí sí ha sido una connotación para el resto del mundo, ¿no? Okay. Y por ejemplo, de esos ejemplos, ¿qué podemos tomar o qué tomarías tú para el crecimiento que está teniendo Monterrey hoy en día con todo el desarrollo vertical que se ve? Bueno, ahí es muy importante tomar en cuenta que existen, primero que nada, los cumplimientos normativos, ¿no? Como te mencionaba anteriormente. Siempre es muy importante Partir de ahí. partir de ahí. Que esto te permita ser parte importante en el desarrollo de una planificación urbana va de la mano. El tener en cuenta anteproyectos o proyectos arquitectónicos como los verticales o simple y sencillamente como fraccionamientos, que son cosas que quizás suenen igual, pero son diferentes porque en algunos, el ejemplo aquí en el área metropolitana, el crecimiento urbano se ha dado muy marcado. Actualmente el área de García, tú puedes ver cómo está todo lo que es, incluso ya está pegado ahí con Monterrey en el área de Cumbres. Existen una serie de desarrollos de vivienda residencial, privados y cosas así. Eso en cuanto a un desarrollo horizontal. Para Escobedo, para Podaca, pues bueno, ya la reserva territorial en ese sentido de uso de suelo es un poquito escasa. Cuando hablamos, por ejemplo, en San Nicolás o Monterrey, donde ya está muy limitado, es donde se piensa y se redensifica la cuestión de poder considerar edificación vertical. Entonces, toda esa situación engloba en un contexto general de una planeación urbana, ¿no? Pero siempre es importante que las partes que lo componen sean en cumplimiento de lo normativo. No podemos exceder más de lo que nos permitan. Siempre buscando que el entorno físico sea el que nos permita ese desarrollo del proyecto para generar una mejor calidad de vida en la población a través de los espacios públicos. ¿Cómo generar ese acercamiento a una escala local donde la movilidad y el transporte sea más para la persona? ¿Cómo buscar ese mecanismo que incluso al día de hoy se vienen trabajando? Pero todo va a ser a través, en un orden de autoridad. En este caso existe pues los implanes, en este caso institutos municipales de planeación, Instituto Municipal de Planeación, el Instituto Metropolitano. Existen ciertos planes que a nivel metropolitano, en un contexto macro,
se atienden ese tipo de situaciones en cuanto a la planeación urbana. Hay intervenciones, hay participaciones de cada uno de los municipios que obviamente exponen de acuerdo a sus necesidades dentro de sus entidades territoriales, ¿no? Pero sí debe existir esa empatía, esa comunicación para poder conllevar proyectos exitosos, como se han dado aquí en Monterrey también, ¿no? Entonces, creo yo que eso es lo interesante de que todos tenemos esa participación como tal para poder mejorar el contexto urbano en Nuevo León. Y ahorita que mencionas proyectos exitosos, digo, aparte del Distrito T, que ya lo mencionamos, ¿qué otro proyecto tú consideras que fue un proyecto exitoso? Está uno en desarrollo, como es el Distrito Uni, Okay. también. Ahí existe un complejo de usos mixtos en los límites de Monterrey San Nicolás, por el estadio de los Tigres. Es un desarrollo interesante. Y vienen por allá por San Nicolás otros donde, ¿cómo se llama por ahí? Se me olvida el Por nombre. Barragán, por Universidad. Por el Canalón, Ok, por aquel sector. ya te ubico dónde. Se me fue el nombre. Pero hay desarrollos interesantes como distritos, entonces eso es lo bonito, eso es porque ya no tienes opción de crecimiento horizontal. Entonces tienes que buscarle la forma de regenerar espacios acordes a una mejor calidad de vida. O sea, el ofrecerle a la gente es esa redensificación, esa edificación vertical, pero en un contexto de integración donde estén cómodamente para vivir. Hacen pues un esfuerzo en generar un patrimonio en una inversión por años. Entonces lo mínimo que tendría que hacer un inversionista es considerar esos espacios funcionales, esas viviendas funcionales, esos departamentos funcionales, acordes a una mejor calidad de vida, y creas una conciencia mayor en esa empatía de tener un mejor espacio, ¿no? Claro. Guillermo, por último, te voy a cambiar un poquito el tema. ¿Qué consejo le darías tú a Guillermo de hace 20 años? Mira, hace 20 años tengo 35 años, yo creo, de haber regresado de la universidad, pero siempre desde pequeño a mí me interesó mucho la arquitectura. Y conforme he tenido la oportunidad o las áreas de oportunidad laboral, fue hasta el 2000 como fue mi último empleo como empleado. A partir del 2000 ya empecé a generar mis propias empresas constructoras de consultoría. Pero ese consejo de hace 20 años es precisamente, yo creo que sería continuar emprendiendo, buscando la forma de generar lo que te guste. Obviamente eran o son situaciones diferentes, pero lo primordial que como consejo daría es seguir preparándote. La educación es fundamental. Siempre te va a conllevar a generar una expectativa mayor, nunca va a ser, en mi caso personal, no es de presunción, sino de errar menos en lo que a mí me gusta hacer. Entonces, ese ha sido mi filosofía, ese es mi punto de vista muy particular, el haber logrado alcanzar cierta preparación académica, la experiencia, la facilidad, la oportunidad, el haber sido empresario, el haber sido funcionario público, catedrático, estuve también participando en la Universidad de Nuevo León, en la Facultad de Arquitectura. O sea, creo que de todo un poco te va creando o te va conllevando a ser una mejor persona. Y la preparación académica para mí es fundamental. Fundamental. ¿Quieres tú llegar a ser... Es mejor ser... Eso te conlleva a ser mejor persona. No es una presunción de, sí, los grados académicos. No. Para mí lo interesante de todo esto es errar menos en mi actividad laboral. Okay. Pues muy, muy interesante. Ahora sí que pónganse a estudiar. Sí, es importante. Hay mucho joven, hay mucha juventud aquí en la Ciudad de México, entonces
uno de los mayores consejos es, pues no es fácil, no es sencillo, pero siempre es gratificante al final de todo esto lograr esa preparación que anhelas. Guillermo, doctor, muchas gracias por tu tiempo, un gusto saludarte, gracias por compartir con el público, con la audiencia, tu experiencia, tu conocimiento. ¿Dónde te pueden localizar alguna de tus empresas, los servicios, algún correo, alguna página de internet? Sí, muchas gracias, Alex, por la invitación. Vuelvo a repetirte, agradecido con la consideración, la invitación. Y bueno, pues mi correo es lagunaortiz@hotmail.com. Tengo un teléfono, pues el celular, muchas de las veces, ahorita en estas situaciones, pues teníamos la oficina y por cuestiones de lo que todos vivimos, pues se cierra, ahorita volvemos en esa reapertura, esa actividad, pero en mi celular, mi número de teléfono es 8688-283457, okay. Teléfono que tengo muchos años con él, tiene el ADA de Tamaulipas, obviamente que estuvimos por allá, pero también tengo un teléfono aquí, localmente hablando, es 81-2388-9118. Ok. Y estoy a la orden. Pues un gusto, estamos en contacto. Ya saben que para temas de urbanismo, planeación de desarrollos, consultoría urbana, cuestiones de... Ahorita estamos trabajando un plan maestro para Salinas Victoria, y está muy interesante también porque son de las cosas que buscas tener un trabajo que al final de cuentas sea parte integrador de lo que obviamente como plan de desarrollo municipal en el municipio implica, ¿no? Es esa sinergia o esa cohesión que trabajes programas parciales, pero obviamente encaminados a lo que particularmente te indica el municipio. Excelente. Pues muchas gracias, audiencia. Nos da mucho gusto continuar con ustedes y les deseamos mucho éxito. Muchas gracias. Saludos.